Hoy en esta sección de qué arte nos vamos de viaje, un viaje a una zona privilegiada de nuestra Andalucía. Nos vamos hasta Jerez de la Frontera y nos llevan los vinos de la mano también de Agustín Israel Barrera. Bienvenido y gracias por acompañarnos, Agustín. Bien hallado como siempre, ¿no? Hoy estamos aquí además para hablar un poco de cómo la imagen de los vinos de Jerez eh, ha servido para la publicidad, Mm. o mejor dicho, cómo la publicidad se ha puesto al servicio del vino y en especial pues tomaremos como ejemplo pues a todo el marco vinotero de Jerez, ¿no? Ujú. Yo he titulado a la sección de hoy La imagen de Jerez al mundo, ¿no? Y bueno, pues parte pues de que, bueno, si nos damos cuenta de un tiempo a esta parte, pues estamos siendo testigos de un gran cambio en el etiquetado de las botellas Sí. de los vinos producidos en nuestro país, ¿no? Un cambio donde el diseño se convierte en uno de los principales atractivos para un público indeciso y quizás no sabedor de las peculiaridades de cada caldo, con lo que un buen diseño se convierte en la gran diferencia de cara a posibles ventas. De hecho, pues el marco de Jerez ha sido pionero durante todo el siglo, ¿no? En un constante proceso de renovación que tiene especial incidencia pues en las bodegas de este marco, ¿no? Tan tradicionalmente conservado, porque aunque han sido siempre pioneros, han intentado siempre mantener la línea y la estética de sus vinos desde sus inicios hasta la actualidad. Pero tan pionero en su tiempo en la forma y en la publicidad son estos caldos que en su momento se han convertido en los más internacionales y los que más venden la imagen de nuestro país fuera, ¿no? Nos podemos ir de paseo por Nueva York, por cualquier zona de Manhattan, donde no va a haber una vinoteca en la que no haya un apartado de vinos de Jerez. O sea, los Mm. generosos de Jerez los vamos a encontrar por todo el mundo, la verdad. Vamos a adentrarnos un poquillo ahí en el mundo del vino de Jerez y bueno, lo vamos a hacer en principio de la mano de César Saldaña, que tiene un libro bastante interesante que se llama Los vinos de Jerez de 2022 y en el que dice pues, que es evidente que las bodegas han acudido a diseñadores de gran valía nacionales e internacionales y que han actualizado enormemente sus presentaciones, ¿no? El especialista en vinos Carlos Delgado pues considera que la etiqueta que dicho un vino no solo obedece a necesidades legales e informativas, más allá de indicarnos la bodega que lo elaboró, quién embotelló, la variedad de uva utilizada, el tipo, la añada, el grado alcohólico, etcétera, etcétera, debe mostrar el carácter del vino y la sensibilidad de su elaborador. Luego tiene que darnos más información. Debe provocar en el comprador un gran impacto visual, que tener el deseo de adquirirla y de beberse el vino o regalarlo, Mm. que también es otra opción, ¿no? De ahí que la decisión sobre la etiqueta sea de las importantes dentro de una bodega, ¿no? Su éxito dependerá de la concordia entre la imagen y la realidad del propio vino. Una de las primeras bodegas, si nos ponemos a hablar de cambio y de uso de técnicas artísticas para el etiquetado, en utilizar estas técnicas, fue la bodega de la denominación de origen de Burdeos, Chateau Mouton Roussenchild, ¿vale? En 1924 se les ocurrió iniciar una serie de etiquetados donde con una etiqueta estándar, en una franja concreta, se le colocaba la obra de un artista eh, de relevancia internacional. Por ejemplo, en 1958 el artista elegido fue Salvador Dalí, de esta época, ¿no? Mm. A los que siguieron otros muchos artistas de gran nivel, como por ejemplo Miró, Marc Chagall, Miquel Barceló, Jeff Koons o incluso Kandinsky. Estamos hablando de grandes nombres del arte, en este caso todos ellos al servicio del vino de Burdeos en este caso, ¿no? Desde final del 19, las empresas vinateras del marco de Jerez han sido pioneras a la hora de adornar sus botellas o de anunciar su propia producción con etiquetas diseñadas por artistas o creativos gráficos locales, nacionales e internacionales, como por ejemplo Francisco Esmeite, Gastón de Penago, Ricardo Marín, León Astrud, Federico Riva, Leonardo Capiello, un italiano que revolucionó la cartelería del color restaurante, Luis Pérez Lila, José Luis Torres, Carlos Sánchez de Tejada, Martínez de León, Muñoz Cebrián o el propio Dalí, que también realizara alguna etiqueta para este marco, ¿no? Ya en Andalucía desde finales del XIX y en el siglo XX no solo están presentes los carteles tradicionales como los carteles de toros o los carteles de fiestas, ¿no? Sino que los carteles para los vinos ya son grandes referentes, no solo Mm. para los vinos, sino también para los brandy y y se extienden por todo el país
con imágenes tan potentes como la silueta de Sandeman, ese hombre con la capa negra y el gorro cordobés del que todos nos Mm. estamos acordando en este momento porque es una imagen que todos tenemos grabada. Una imagen que procede de Jerez y que se exporta a todas las bodegas Sandeman, convirtiéndose en el gran icono de ellas, ¿no? Si vamos a Oporto a visitar la bodega de Sandeman, nos encontramos con el nombre de la capa a gran formato en todos lados, ¿no? En toda la señalética, en azulejos, en rótulos, etc. Se ha convertido en uno de los grandes hitos de la cartelería y de la publicidad de la época, ¿no? En este primer tercio del siglo XX es, digamos, cuando la cartelería andaluza tiene más poder, donde digamos que los ismos empiezan a aparecer, donde hay un gran avance del cartel y por ende de la publicidad, ¿no? Y se multiplican los concursos, pues tanto para realizar estos carteles como para, eh, digamos, otras cuestiones del marketing, como es el caso del etiquetado. Estos carteles no son solo para anunciar fastos o fiestas, sino que también las empresas privadas, como las navieras, o en este caso las empresas vinícolas, eh, son los principales demandantes para la producción de esta publicidad para bebidas como aguardientes, manzanillas o vinos dulces, que serán los principales productores en esta época, ¿no? Al igual que ocurriera anteriormente en Francia o que ocurre en Cataluña con los cavas o con el anís. Ujú. No olvidemos, por ejemplo, el famosísimo cartel de Anís del Mono o los Sí. modernistas de los cavas como Codorníu Freixenet, que son grandes referentes en la publicidad española, ¿no? En Andalucía, pues destacaron los carteles jerezanos, como decimos, pero también tenemos a los malagueños, muy de la mano, muy cercanos además, de los que aún podemos dar cuenta, debido a que en la época era del gusto convertir estos carteles en carteles cerámicos, que se colocaban en las puertas de bares y tabernas, hoy considerados patrimonios andaluces, y gracias a lo cual podemos disfrutar de ellos aún en sus emplazamientos originales. No es nada raro pasear por Sevilla o Jerez y encontrarnos estos carteles de cerámica todavía postrados en las antiguas tabernas donde estaban o en edificios que se han rehabilitado y de los que no se pueden quitar, sino que se tienen que mantener porque son patrimonio publicitario andaluz, ¿no? Una suerte que podamos disfrutar de ellos aún porque es uno de los grandes hitos de la publicidad andaluza, ¿no? Como curiosidad, y a partir de 1926 no solo serán los vinos los que jueguen con la publicidad, la empresa cervecera sevillana La Cruz del Campo empieza a generar carteles y a difundir estos carteles supercoloristas con un protagonista absoluto, la figura de Gambrino, que se convertirá en el símbolo de la marca durante décadas. Aún a día de hoy sigue presidiendo todo su etiquetaje y publicidad, ya que el vino comienza, pero son el resto de las bebidas las que se adhieren y que, como vemos, marcan una imagen que todos tenemos en la retina, ¿no? Esta tendencia pues está influenciada enormemente por artistas cartelistas como Jules Cherré o Enrique Toulouse-Lautrec, que empezaron pues con los carteles en Francia, o el italiano Leoneto Capiello, del que hablábamos antes, que rechazó, digamos, el decorativismo quisquilloso del Art Nouveau de la época y empezó a crear imágenes simples, directas, con formas muy representativas y en tinta plana, ¿no? Como en su cartel de ajenjo Martín Quina, el cartel de la quina, que todos recordamos también, ¿no? Que es de 1906, pero que se ha mantenido prácticamente hasta nuestros Mm. días. Y que representa un diablo verde cinabrio, así, está alrededor de la botella con un fondo negro y tipografías de palo seco en rojo, ¿no? Esto fue pues la maduración del nuevo estilo, de la ruptura con el estilo parisino del Art Nouveau y de la creación, digamos, de la publicidad moderna, de la que este autor es uno de los grandes padres, ¿no? A este cartel, pues, se le unen otros famosos también del mismo autor, como los de los verbos insanos, que también recordamos y vemos repetidos en cantidad de publicidades, en bandejas, Sí. en elementos de merchandising que están por todos lados. Y por supuesto no nos podemos olvidar de la obra más reproducida de la publicidad española en este sentido, que es el famosísimo cartel de Anís del Mono de Ramón Casas, Mm. tan importante para la evolución de la publicidad en España, ¿no? Además, pues se convierte en uno de los principales baluartes de esta publicidad. No solo innova en la cerámica, sino que además fue creadora de hitos publicitarios, como el archiconocido Toro dos Borneo, las populares botellas de Tío Pepe de González Díaz, ¿no? En 1956, la agencia Azor Publicidad realiza por encargo del grupo Osborne el diseño de un símbolo que sirviera para representar al brandy veterano en vallas publicitarias para las carreteras.
El artista del puerto de Santa María, Manolo Prieto, director de esta agencia publicitaria, propone la figura del toro bravo que aún a día de hoy tenemos conservada y que es no menos que un símbolo de España, ¿no? Aunque este diseño merece un espacio solo para él, que haremos más adelante porque este toro da bastante que hablar, ¿no? La primera silueta fue fabricada en madera y se colocó en la carretera de Madrid a Burgos. Los primeros, como digo, fueron de un material bastante poco noble, como la madera, que con las inclemencias meteorológicas sufrieron. Y la altura de estos primeros toros fue de 4 metros. Pero hubo un cambio en la normativa publicitaria española y se aprovechó para cambiar el material a metal, que sufría mucho menos con la pasión del tiempo, y el tamaño sobre todo, que pasó de 4 a 14 metros de altura. En 1988, la normativa española exige, de la normativa española de publicidad en carretera, me refiero, exige que se retiren todos los textos publicitarios para que no distraigan a los conductores. Y se borran de todos estos, de estas vallas publicitarias, pues los textos o Forne o Tío Pepe, por ejemplo, ¿no? Pero realmente no son necesarios porque ya esa silueta se ha convertido en el icono directo de la marca y ya nadie nos hace falta que nos diga que ese toro es de Forne o que esa botella es de Tío Pepe. Ya todos la tenemos en nuestra retina. Son 92 los toros que aún tenemos en España, afortunadamente, porque en 1997, ya con esta publicidad, con sus textos eliminados, eh, se protegen y se convierten en bien de interés cultural. Y gracias a ello, pues los tenemos a todos ahí todavía, por cualquier camino que hagamos, cualquier viaje que hagamos por España. Eh, Son reseñables también las simpáticas y dinámicas botellas de Tío Pepe, que también vemos, y que siguieron el mismo camino que el toro. Fueron un poco de la mano, ¿no? Afortunadamente, por ello, seguimos disfrutando de ellas, aunque en menor medida. De estas siluetas no quedan más de 50, todas ellas negras y rojas, y que, bueno, siguen flanqueando nuestras carreteras. Al igual que siguen iluminando nuestros edificios los populares luminosos de esta marca, los populares luminosos de Tío Pepe, como por ejemplo el que está en la Plaza de Cuba de Sevilla o el que está en la famosísima Puerta del Sol de Madrid, que aunque se cambió de edificio, porque el edificio donde se encontraba lo compró otra marca y hizo una obra, sigue manteniéndose en la Puerta del Sol y no puede quitarse porque también es patrimonio industrial. Está declarado, ¿no? Con lo cual, afortunadamente, todo este tipo de cuestiones artísticas, la legislación ya las tiene recogidas y afortunadamente pues no las vamos a perder, como se han perdido otras muchas, ¿no? Pese a estos avances tan evidentes, la investigadora del tema sanluqueña, Ana Gómez, afirma en su trilogía sobre la publicidad en el marco de Jerez de 2018 que en lo que se refiere a ilustradores y diseñadores que realizaron encargos por parte de las compañías vinateras de la zona, una de las principales características precisamente es la poca importancia que se le dio a la autoría. Pues resulta que el 90% de estas etiquetas son anónimas y todo lo contrario a lo que ocurre en la actualidad, donde el nombre de quien la realiza es importante, al igual que la estética que busca la originalidad y la contemporaneidad, ¿no? Hay iniciativas como la que tuvo en 2017 la bodega de viñedo Díaz Mérito, que convocó un concurso para etiquetar y vestir su nueva gama de vino. Una idea que da rumbo a la actualidad que se ha mantenido en el etiquetado de todas las botellas de este marco y de todos los vinos, cosas que vemos en cualquier supermercado, nada más que darnos un paseo, ¿no? Grandes marcas como Tío Pepe no tardarán en apuntarse a la renovación contemporánea de este packaging en general. Imágenes incluso series limitadas de ellos, ¿no? Cuando Saldaña, del que hablábamos al principio en su nuevo libro sobre la imagen de Jerez, hace mención destacada sobre la imagen del vino, reseña sobre todo a dos autores jerezanos que fueron los pioneros en este sentido, González Ragel y Teodoro Miciano, también un gran cartelista de la zona de Jerez y que digamos que fue el creador de la imagen Jerez para el mundo, ¿no? A este le siguieron otros múltiples creativos jerezanos, así de cabeza. Me acuerdo de Daniel Diosdado, que es el que genera todos los carteles del Festival de Flamenco de Jerez, que también hace poco realizó un cartel una etiqueta para una botella bastante interesante, contribuyendo pues a esta estética contemporánea y plural, a la que últimamente nos tiene acostumbrados el lineal del supermercado. Lo realmente evidente es que en los últimos 40 años el sector del etiquetado del vino
ha experimentado una gran revolución, tanto a nivel técnico como a nivel estético. Uno y otro han ido de la mano y han hecho posible que en la actualidad pues, podamos encontrar un sinfín de acabados y formatos. Así, la tendencia actual es no solo provocar el impacto visual, sino también proporcionar otras sensaciones como las táctiles, ¿no? Por ejemplo, con etiquetas con tropelados, recortes, dorados, obras de autor, obras seriadas, estucado o recubrimientos de la botella con musgo, con tierra, con madera, o incluso en las series de vino submarino con la fauna marina adherida a la botella, ¿no? Estos son, pues, son algunos de los ejemplos de esta tendencia enológica al servicio del marketing del vino y sobre todo de esta nueva imagen a la que los vinos nos están acostumbrando, ¿no? Mm, Al final bebemos, olemos, pero también vemos. mm. También a través de los ojos llega el vino y a la vista está que en nuestro imaginario colectivo, en nuestra mente, la imagen de muchas de esas marcas que han mencionado nos vienen directamente a la cabeza. Han dejado de ser marcas para formar parte de nosotros, de nuestro día a día, de nuestra cultura, ¿no? Y que es que hay arte en Efectivamente. todos sitios. En todos los Pues sí, rincones donde te imagines ahí hay arte y Agustín Israel Barrera lo saca a relucir y lo pone a florecer en esta primavera ya a las puertas de una feria de Jerez en la que seguro que el vino corre a raudales. Así que a partir de ahora fijarnos un poquito más en la etiqueta y apreciar esos detalles que están muy cuidados cada vez más. Pues Agustín Israel Barrera, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en esta... muchísimas gracias a ustedes, como siempre es un placer. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.